Si sobre una mesa se coloca un objeto pesado, el peso de ese cuerpo ejerce una cierta presión. Del mismo modo, aunque el aire no es un material muy pesado, la enorme cantidad de aire atmosférico que existe sobre un punto de la Tierra hace que su peso sea lo suficientemente grande como para que la presión que ejerce sobre ese punto tenga una gran magnitud. Ese valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre que ejerce toda la masa de aire atmosférico recibe el nombre de presión atmosférica. Peso de unidad de presión. La presión atmosférica se suele expresar en mm de mercurio, diciéndose que la presión normal a nivel del mar es de 760 mm de mercurio. Este valor también se llama una atmósfera. Sin embargo, los hombres del tiempo suelen utilizar otra unidad para medir la presión, que se llama milibar. En cualquiera de estas unidades, la presión que se considera normal tiene un valor de una atmósfera, a lo que es mismo 760 mm de mercurio o 1.012.9 milibares, así como se muestra en la imagen. De presión. Para medir la presión de un fluido se utilizan manómetros. Es el tipo más sencillo de manómetro. Es el tubo abierto. Se trata de un tubo en forma de U que contiene un líquido, hallándose uno de su extremo a la presión que se desea medir, mientras el otro se encuentra en comunicación con la atmósfera. PO en la ecuación P igual a PO más R.G.H. El barómetro es el aparato con el que se mide la presión atmosférica. En el caso de los manómetros, hay también de mercurio y metálicos. Los primeros se basan en el dispositivo utilizado por Torricelli en sus experimentos. La presión atmosférica y altura. Con la presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un cierto punto de superficie terrestre. Es lógico suponer que cuando más alto esté el punto, tanto menor será la presión, ya que también es menor la cantidad de aire que hay en su cima. Por ejemplo, en una montaña la cantidad de aire que hay en la parte más alta es menor que la que hay sobre la playa, debido a la diferencia de nivel. Tomando como referencia el nivel del mar, donde la presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros. Se comprueba que al medir la presión en la cumbre, que se encuentra a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica vale aproximadamente 635 milímetros, es decir, la presión disminuye con la altura. El experimento de Torricelli fue un curioso proyecto realizado en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Togliatti, en un laboratorio que logró medir la presión atmosférica por primera vez. Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de los extremos, y lo convirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato la columna de mercurio bajó centímetros, permaneciendo estática a unos 76 centímetros, es decir, 760 milímetros de altura, ya que ésta influía la presión atmosférica. Como según se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio Hg. Se adoptó como medida de la presión el mm, milímetros de mercurio.